Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo. Esta ha sido una de las promesas más insistentes a lo largo del año 2019 del presidente López Obrador. El pasado 20 de diciembre, luego de que la Secretaría de la Función Pública concluyera que Manuel Bartlett, el polémico director de la Comisión Federal de Electricidad, no incurrió en conflicto de interés ni en enriquecimiento ilícito, el presidente aseguró que en su gobierno no hay tranzas y que si hay un servidor público corrupto o corrupta, irá a la cárcel. Veamos el contexto. El 19 de diciembre, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, informó que Manuel Bartlett no incurrió en conflicto de interés, enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflicto de interés ni tráfico de influencias. La funcionaria dijo que la dependencia a su cargo recibió 33 denuncias contra el titular de la Comisión Federal de Electricidad por presuntamente haber omitido informar en su declaración patrimonial sobre inmuebles y empresas con un valor aproximado de 800 millones de pesos. Según las denuncias, la pareja sentimental del funcionario, su hijo y otros familiares directos acumulan 23 propiedades y 2 empresas que supuestamente tienen vínculos con Bartlett. Sandoval señaló que Bartlett y su pareja no viven juntos ni tienen hijos en común, por lo que no es obligatorio declarar los bienes propiedad de Julia Abdalá ni de los hijos de ambos, puesto que tampoco dependen de él. Añadió que al momento de los hechos denunciados, Bartlett no tenía ninguna injerencia o control en las empresas involucradas. Dijo también que la función pública únicamente tiene atribuciones para investigar y en su caso sancionar los actos registrados durante el tiempo en el que los funcionarios se desempeñan en la Administración Pública Federal. Bartlett fue nombrado director de la CFE desde el 1 de diciembre de 2018, por lo que solo se puede investigar su desempeño a partir de esa fecha. Tras el informe, el presidente López Obrador señaló que su gobierno no tolerará corrupción y si alguna persona que se desempeña en su gobierno es señalada por este delito, irá a prisión, pero que no hay pruebas contra Manuel Bartlett y que la denuncia por su desempeño en esta administración ya se resolvió. Punto y contrapunto. Primer punto y contrapunto del 2020 y hoy como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Feliz año. Muy bien, muy contenta. Feliz año a todas y a todos. Ya de regreso. Alfredo Lecona, también activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? También muy bien, muy feliz año a todos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, también integrante de lunes y miércoles. Muy feliz año, querido Eder. Feliz año, Genaro. Buenas noches. Y nuestra queridísima amiga Sara Snap, ya casi es de casa, también maestra en políticas públicas y activista. Feliz año, querida Sara. Muchas gracias, Bienvenida. Genaro. Un gusto estar aquí. Sí, feliz año. Ya vamos con todo este Vamos año. con todo. En el siguiente bloque te vamos a preguntar cuáles son tus prioridades, aunque creo que ya sé cuál es. Algunas. Sí. Pero a ver, empezamos con la opinión de nuestro querido Lecona, que tú le has dado mucho seguimiento en redes sociales también, por supuesto, al igual que muchos de tus colegas de aquí del panel y que yo mismo, del caso de Manuel Bartlett, con esta investigación que fue dada a conocer el año pasado todavía en el portal de Carlos Loret de Mola, de la periodista Arely Quintero, y que, digamos, generó muchísimo ruido a lo largo del año pasado con estas presunciones de conflicto de interés y con esta presunción también de pues, enriquecimiento ilícito por parte de Manuel Bartlett, que ahora dice la función pública que no es así. Pero además es denunciante, Lecona, no solo... Además eres denunciante. Yo soy uno de los denunciantes, creo que 30 al final terminamos siendo de 33 denunciantes sobre esta trama denunciada, como bien dices, en los espacios de Loret de Mola, investigación de Arely Quintero, porque lo que sucedió en la primera entrega fueron 2 entregas, Bartlett Bienes y Raíces y luego Sí. Bartlett de SADCB. En la primera entrega, la secretaria de la Función Pública dijo que no habían demandas, no habían denuncias, entonces que no podía proceder. Como para agilizar las cosas, varios ciudadanos, algunas personas de la oposición en el Senado y en otros espacios, presentaron las denuncias y pues todo terminó en una verdadera simulación de investigación, por supuesto que al estilo de Virgilio Andrade, casi reciclando argumentos que no le hubiéramos permitido o que generaron una molestia cuando el tiempo es de la Casa Blanca, Sí. tales como que el año que se podía investigar o la temporalidad en la que se podía investigar al funcionario en ese entonces, o en el caso de la Casa Blanca Peña Nieto, ahora en el caso de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, era mientras estaban ocupando un cargo en la administración pública. Omitió demasiadas cosas la secretaria Irma Heréndira Sandoval, como el hecho de no haber analizado, a pesar de haberla pedido, así viene en el reporte que se nos presentó, una investigación o un informe del Senado de la República sobre la situación patrimonial de Manuel Bartlett como senador de la República. Se le pidió esas informaciones al Senado, las obtiene la Secretaría de la Función Pública y en el informe no se vienen reflejadas. No viene reflejado absolutamente nada de eso. Esa es una primera gran omisión o un primer gran
permiso que se le da a Manuel Bartlett para continuar en esta ilegalidad, porque yo puedo sostener, habiendo trabajado en el Senado, una senadora del PT, que mucho del financiamiento que Morena tuvo en sus inicios venía del Partido del Trabajo, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Ahí nos podemos explicar también muy bien cómo o de dónde vienen las lealtades que le tiene Andrés Manuel López Obrador, que es capaz de gastar semejante capital político para defender a un personaje como Manuel Bartlett. Que ahora resulta que es la única persona que puede hacerle frente a los contratos leoninos con las empresas y demás. O sea, es la única persona en el país, según López Obrador, que puede sacar adelante la Comisión Federal de Electricidad. Eso entre muchas otras cosas, como la condición de concubina de Julia Abdalá, que no le reconoce la propia investigación. Esto contrario a lo que la misma Suprema Corte de Justicia ha establecido referente al concubinato. Claro, es una situación de hecho que no... Y de derechos. Y de derechos, exactamente, que genera derechos. Los mismos derechos que el matrimonio. Exactamente, los mismos derechos que el matrimonio, y ahora nos vienen a decir que pues, no se pudo comprobar. Pues sí, con tantas casas, con 30 casas, ¿cómo iban a comprobar? Por cierto, Carlos Loret publicaba que en el sitio universal incluso venía la fotografía de Manuel Bartlett con Julia, con su pareja, con su esposa o novia, concubina, Julia Abdalá. Es decir, que vacacionaron juntos, creo que en Huatulco, ¿no? Déjame darle la voz también ahora a Lisa para escuchar más, porque no se nos va el tiempo en este bloque. Muy rápidamente, solo porque Lecona lo que menciona son partes de las omisiones de lo que se presenta en el informe o la conclusión de la Secretaría de la Función Pública. Mencionar que en un documento que hace México Evalúa sobre el análisis de Marco Fernández. Exactamente, de esta investigación, hay por lo menos 3 omisiones muy importantes, una de las cuales ya mencionaba Alfredo, que es el tema de la temporalidad, es decir, se pide información sobre cuando era senador, pero no del cargo completo de senador que iniciaba en 2012, la investigación comienza en 2014, entonces hay incluso años de su servicio de funcionario público en el Senado de la República que se dejaron arbitrariamente afuera de esta investigación. Otra es el hecho de que no se le hacen requerimientos a la Unidad de Investigación Financiera, a la UIF, sí. Ni siquiera a la Secretaría de Hacienda. Ni a la Comisión Nacional de Bancaria. Exactamente, cosa que pues todo mundo que sepa que, que se esté llevando un juicio civil o de lo familiar sabrá que muchas de las veces donde se comprueban precisamente las rendiciones de cuentas es a través del acceso a la información de estas entidades que podían haberse incluido en la investigación y no se incluyeron. Y la última cosa es que tampoco en las solicitudes que se hacen ante el tema notarial, tampoco se registran o no se pide información suficiente sobre los beneficiarios de las empresas de lo que tiene que ver con la segunda entrega precisamente de esta investigación periodística. Y ya con eso les basta. Entonces, digamos que la gran conclusión de todo esto no es que Bartlett sea inocente, sino que no se acredita en los términos en los que se formulan las demandas la responsabilidad del funcionario, pero porque hay omisiones muy importantes en lo que se refiere a las fuentes de información que pudieron haber sido consultadas, los periodos en los cuales funge como funcionario público y también los réditos que al final del día hay quienes son los beneficiarios muy puntuales de todas las transacciones y la red que puede haber detrás de este enriquecimiento. Entonces sí me parece muy importante señalar que no se prueba la inocencia del personaje, sino que únicamente no se acredita en los términos esta denuncia, pues con lo cual nos deja un muy mal sabor de boca precisamente en temas de lucha anticorrupción. Claro. A ver, Eder, ¿qué opinamos de esto? Y también de las reacciones de la secretaria en redes sociales en contra de analistas como Sergio Aguayo y Denise Dresser, quienes han cuestionado la calidad de su investigación y que ella pues reacciona de una manera muy visceral. Que lo hemos platicado ya en varias ocasiones. Hay pasivos al momento de hacer esta frente tan amplio que se generó. Por supuesto que llegó gente que es muy polémica y algunos que son imposibles de defender. Yo ahorita tengo 3 que me parece muy complicado defender: Barbosa, Bonilla y Manuel Bartlett. Son contradicciones que tenemos que asumir y que decirlas con mucha claridad quienes militamos en Morena. ¿Qué pasa en el caso de Irma? Yo a Irma le tengo una alta estima, creo que es una persona muy honesta y se ha visto en una situación muy complicada. Según lo que yo interpreto de este informe, lo que está diciendo es efectivamente, no es que sea inocente, sino que a partir del 1 de diciembre del 2018 a la fecha no ha cometido ningún ilícito. Y hay un párrafo, hay un dicho que a mí me llama mucho la atención y que quiero recuperar, que por aquí puse. Dijo, a partir del 2020, cualquier
declaración sí está obligado a que en su declaración patrimonial sí incluya a su concubina y a sus hijos, cosa que no sucedió. Ella hizo mucho énfasis en esta parte. A partir del 2020. Sí, a partir de este año. Pero no es lo de la concubina, es lo de cualquier relación sentimental, porque aquí lo que hizo es que no reconoció que fuera su concubina. Terceros involucrados, ¿no? Sí, lo de concubina lo puse yo. El mensaje que está dando Irma, en medio de una situación muy complicada, es nosotros aquí en este gobierno no vamos a permitir que si este señor fue un corrupto antes siga cometiendo actos de corrupción. ¿Qué sí pasa y qué sí sucede en medio de este conflicto tan grave que así como hubo una campaña de defensa de ella y de ella misma la encabezó John Ackerman y otros compañeros que hicieron la campaña de defensa a favor de Irma y de la Secretaría de Función Pública, también hubo una campaña feroz, no solamente en contra de ella, sino también en contra, y fueron los mismos bots los que operaron en ambos sentidos, en contra del supuesto monopolio del Estado para la producción de energía. Y aquí es donde se refuerza en muy buena medida también la postura del presidente de la República. ¿Por qué quieren sacar a Manuel Bartlett, más allá de lo polémico y de que sí hay que investigarlo y que hay que ver que no siga haciendo o que pague por sus actos de corrupción? ¿Por qué lo quieren fuera un grupo de poder? Porque efectivamente está siendo muy eficaz en su tarea de rescatar a la CFE. Y no hay nadie en este país que pudiera hacerlo. Pues él lleva 15 años trabajando y denunciando esa campaña de desmantelamiento, denunciando la campaña de desmantelamiento de CFE. Y ya por eso no hay nadie quien pueda. No sé si hay alguien, pero él lo está haciendo bien. Y cuando está en esta tarea de rescatar a CFE, viene esta investigación, que insisto, se tiene que investigar, y la campaña mediática de estos grupos de poder que están queriendo aprovechar para atacar una de las columnas vertebrales de la 4T, que es la soberanía energética, que es uno de los asuntos que en todo momento se ha defendido y se ha planteado como tú ves un presunto buen trabajo de Bartlett. En no hemos visto cifras al frente de CFE, sí. Ok. Sí. ¿Y cómo en qué? ¿Quién sabe? O sea, pero la crisis autogestionada de los ductos es una muestra de... Pues digo, por eso pregunto si hay datos, ¿no? Porque pues así que ni siquiera escuché de otros datos. Pero déjame escuchar también a Sara. Con este, ¿te satisfizo la investigación de...? No, yo creo que a nadie que podría Ismael leer Endira Sandoval el informe y además saber cuáles eran como las pruebas, no creo en la inocencia de Bartlett para nada. Yo creo que más bien el análisis tiene que ir hacia si él se ha hecho un operador indispensable, entonces que también tenemos que entonces preguntarnos, ¿realmente no hay nadie más en México que podría hacer ese trabajo? O si en realidad AMLO, y eso es la pregunta, si Bartlett tiene algo sobre AMLO, como el dinero que menciona, las donaciones que menciona Lecona, o si AMLO lo está usando por su capacidad de poder operar. Entonces, yo sí creo que se están usando mutuamente y a mí sí me preocupa porque creo que esto va a ser visto como uno de los errores del sexenio, de seguir apoyándolo. También sí me preocupa esto de que entonces vamos a tener el olvido para ciertos delitos que podría haber incurrido durante cierta temporada, pero ahora, si algo sucede mal, entonces ahora sí lo vamos a perseguir. Es como decir que entonces el pasado no importa y creo que AMLO ha sido una de las personas que sí dice, sí, el pasado sí importa, sí tenemos que reconocer esto. Entonces, más bien está aplicando principios hacia Bartlett que no estaría aplicando a ninguna otra persona. A ver, de hecho, queda bien poco tiempo de este bloque. Quisiera usarlo 2 minutos que nos vamos a robar el que sigue para dos preguntas que tengo en mente para ustedes. A ver, ¿va a haber Bartlett para rato entonces? En efecto, parece ser que Bartlett sigue siendo una pieza fundamental del equipo de López Obrador, tal vez por esa gratitud y lealtad que le tenga a través de los años de cómo apoyó a Morena y a su movimiento. Como operador. Yo no sé si, a lo mejor como operador electoral, no sé si como el director de la CFE. Sí, porque eso tal vez le está Así es, pero entonces se va a quedar ahí, le va a hacer un raspón, es el talón de Aquiles al combate a la corrupción de este gobierno, ¿o no? Acaba de salir una nueva encuesta, 72% de aprobación. Post-investigación de función pública. Y que además... No post, porque esto es hasta diciembre. Se levantó los efectos son un poco... a fines de diciembre. Fines de diciembre, sí. O sea, la investigación fue el 20. Pero el punto es que no debemos de asumir que terminó esto. Como bien dice Lisa, citando el artículo de Marcos Fernández, esto no es una exoneración. Aquí, entre todas las omisiones que cometió la secretaria, fue no darle vista a la Fiscalía General de la República
o al Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa de los posibles ilícitos en que pudo haber incurrido Manuel Bartlett, que no eran desde su competencia, pero es una obligación de todo funcionario público en este país que si se ve un presunto hecho ilícito, se le tiene que dar parte, se le tiene que hacer de conocimiento de la autoridad correspondiente. Esto no lo están haciendo y le acaban de transferir el costo de la impunidad de Bartlett, si es que persiste, a la Fiscalía General de la República, cuya titular, la titular de la Fiscalía Anticorrupción, anda muy calladita. Bueno, ¿algún comentario para cerrar? Porque nos tenemos Decía Lecona al que si Andrés Manuel está dispuesto a gastar su capital político en este tema, yo creo, es evidente que ¿Ya sí. lo gastó? Ya Es lo evidente que gastó, sí. sí, El ya capital lo político está para gastarse, para empezar. Bueno, y el de ustedes, el que lo defienden, Morena, él tiene mucho, pero claro. ustedes que están defendiendo a una persona como Bartlett. Nadie como está Irma defendiendo a Bartlett. ¿Como Irma Heréndira? Yo creo, Irma Heréndira es una mujer incorruptible. Ella es... Acaba de demostrar está que en no una- debe, no está Esto escuchando no es corrupción. nada. Lo que ella está haciendo no es corrupción. Ella Encubrir actos de efectivamente corrupción es no corrupción. está encubriendo. Te acabamos de dar como exoneró, todas las razones no que, las que exoneró. tú estás disque de acuerdo. No, o sea... No exoneró porque no puede se exonerar. tiene que Le dio investigar, todo que se la fiscalice. impunidad que pudo darle su puesto, No, haciendo no. una investigación deficiente en los puntos que ya te dijimos Irma acá. está siendo muy clara en los puntos en donde se tiene que hacer énfasis en la investigación del Poder Judicial, que lo haga el Poder Judicial. Bueno, tendríamos que ver Y sí, también y sí, hay en un las tema de próximas capital encuestas de político. medición de los secretarios y secretarias, a ver cómo le va a ir Heréndira Sandoval después de este caso de Pues Bartlett. sí, Seguramente porque- el Universal sacará una como Y sale porque cada no rato. no es el primero. Recordemos también el pleito que se aventó con la secretaria de Gobernación sobre un supuesto Sin duda. inmueble en los Estados Unidos, que también la dejó muy mal parada. Veamos cómo le va entonces en las próximas encuestas de medición. Vamos a una pausa, regresando. Comienza apenas el año 2020 y ya empezó el debate aquí en Punto y Contrapunto. Pero el gobierno de México tiene también muchos pendientes, muchos retos que cumplir. ¿Cuáles serán los más urgentes de la agenda, de acuerdo con nuestros panelistas? Regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.